Introducción y análisis a circuitos serie y paralelo. Sabemos que hablar de un circuito es hablar de un lazo cerrado de componentes conectados a una fuente de energía. Generalmente un circuito se debe representar con un diagrama o esquema donde cada elemento se identifica con su símbolo correspondiente. Una lámpara está hecha con un filamento de tungsteno. Este es el que brilla y genera luz en la lámpara. Este efecto es causado por la cantidad de energía que pasa por el filamento. El filamento es una resistencia al paso de la corriente y esa resistencia genera fricción, esta fricción genera calor y es tanto el calor que empieza a brillar, como un metal cuando está al rojo vivo. En conclusión, podemos decir que una lámpara representa la resistencia del circuito. Se puede observar que sus símbolos son muy similares, ambos tienen esa forma característica de zigzag, aunque una lámpara y un resistor son dos componentes diferentes. Una lámpara genera resistencia en un circuito y produce luz y calor. Un resistor genera resistencia en un circuito sin producir luz, solo produce calor. Entonces la manera general de identificar la forma en la que están conectados los componentes de un circuito es por medio de diagramas utilizando los símbolos de cada componente del circuito. La fuente de voltaje de corriente directa o de DC, o que también se le suele llamar de corriente continua o CC, se representa con un símbolo que define su polaridad por los símbolos positivo y negativo. Estos también podrían no estar y aún así sería el mismo símbolo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar el positivo por la barrita más larga del símbolo y el negativo por el lado donde está la barrita más corta. Ese sería el negativo. Un resistor es un componente que se opone al paso de la corriente en un circuito. Tiene dos terminales o patas, por una entra y por otra sale la corriente. El resistor no tiene polaridad definida. Esto quiere decir que la corriente puede fluir en cualquiera de las dos direcciones. Esto también significa que si yo cambio la dirección del componente, no importa, no pasa nada, porque como he mencionado, pues no tiene polaridad, no tiene un sentido definido por el cual pueda fluir la corriente, puede ser por cualquiera de las dos. Nodos. Los nodos son uniones o conexiones entre las terminales o patas de los componentes de un circuito, es decir, los cables, que dentro de un diagrama, por ejemplo, en este diagrama se representan con líneas rojas. En el sentido de un diagrama se les llama nodos, en el aspecto físico real los conocemos más como cables. Si yo quiero conectar un componente con otro, lo único que debo hacer es conectarlo con un cable, es decir, conectarlos al mismo nodo.